¿Cómo andamos, amigos? Muchachos, como muchos de ustedes saben, hermanos, hace un par de semanas, hace una semana más o menos, Ecuador decidió denunciar a México, hermanos, en la Corte de La Haya, si es que no me equivoco, muchachos. El cual fue una denuncia que nadie se esperaba, pero que... Amigo, ¿qué mierda tengo acá? De hecho, yo creía que Ecuador saldría a pedir disculpas, pero, hermano, decidió demandar a México, hermano. O sea, ya, no sé. Y el día de hoy, muchachos, vamos a reaccionar al video del Mr. Cracks, hermano. Ecuador pierde el juicio ante México en la Corte Internacional. Amigos, como siempre, link en la descripción de este gran canal, que ya me voy a suscribir de un hermano y a dejarme like, amigos. O sea, de verdad, gran canal, hermanos. Amigos, como siempre, lo he dicho, link en la descripción. Y vamos con todo el power. Como siempre, se pueden de verdad suscribirse, corazón, me ayuda un montón. Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Is indeed without any legal basis. Ecuador demanda a México. México no les sorprende la denuncia de Ecuador. Hace unas horas, tanto el gobierno de México como el gobierno de Ecuador se presentaron en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esto evidentemente para dar seguimiento a lo que pasó con la embajada, la irrupción de la embajada de México, esto evidentemente en Quito. En su momento Chile estuvo ahí por Bolivia, que Bolivia quería salir al mar y Chile estuvo en La Haya, hasta que finalmente ganó Chile. Vamos a ver cómo comenzó todo, porque de hecho debes de saber que esto no empezó el 5 de abril, sino que de hecho empezó desde diciembre del año pasado. Posteriormente vamos a ver qué presentó cada uno de estos países, cómo se defendió México, cómo presentó su caso, y por otro lado, cómo se está defendiendo Ecuador, quién se defendió mejor, quién presentó un caso más profesional, quién se ve más fuerte, quién se perfila para poder ganar este juicio, ya que de hecho en el video pasado les conté que México iba ganando sin recurrir a la violencia, pero lo que no les conté es que sí mandó un ejército de abogados, todo esto para defender la soberanía mexicana, ya que si nosotros todos juntos como humanos dejamos que esto pase sin mayor castigo, cabe mencionar que esto podría ser un precedente para que no solamente Ecuador e Israel, sino muchos otros países comiencen a hacer esto. Y que de hecho fue primera vez que había pasado esto, hermano. O sea, de verdad, primera vez, ni en dictadura había pasado algo así, hermano. Ni en dictadura, y que Ecuador viniera y irrumpiera de esa manera a territorio mexicano fue algo que impactó al mundo, hermano. O sea, mundialmente. De hecho, en Chile, en Rusia, en todos lados se vio esto, hermano. Eso sería un completo caos. Así que listo, comenzamos. El mundo está puesto en esto, hermano. No sé, de hecho fue brutal. De hecho hasta lo he dicho, mis profesores conversando sobre esto, hermano. Fue brutal, tendencia en Twitter, todo tipo. Dije perfectamente puede haber hecho una guerra. México estuvo bien, hermano. Número 1, antecedentes. ¿Cómo se comenzó todo esto? Para comenzar rápida y brevemente, debes de saber que todo esto comenzó desde el año pasado, justamente cuando el actual presidente Noboa, después de ir quinto en las encuestas sin perfilarse para ganar, subió al segundo puesto cuando Villavicencio fue abatido en Quito. Es así como Noboa da la sorpresa y queda junto con la candidata Luisa González como punteros para la segunda ronda. Y es así como todo mundo culpa a la candidata sobre el caso de Villavicencio, y esto termina por llevar a la presidencia a Noboa. Después de esto, como México y Ecuador siempre han sido amigos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en octubre felicitó al nuevo presidente. Y hasta aquí todo iba muy bien. Sin embargo, por ese entonces, también Glass, el ex vicepresidente, después de cumplir unos años en prisión por temas de corrupción, entonces se le concedió continuar su pena en libertad condicional, y es ahí cuando justamente en diciembre del año 2023 pide asilo en la embajada mexicana y es aceptado. Esto basándose en el artículo 2023, hermano, 2023, donde el gobierno asilante 2023 tiene la potestad para determinar si da asilo político o asilo diplomático, lo cual debes de saber que es muy diferente. Sin embargo, hasta aquí, según palabras de Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores en México, ambos países estaban en plática sobre qué procedería con Jorge Glass. Por un lado, México, al revisar todos los documentos del caso, decidió dar asilo político, mientras que Ecuador solicitaba que fuera entregado. Todo esto o sea, amigo, esto ya venía desde antes. O sea, esto ya no explotó este año. O sea, ya venía un poquito de diciembre del año pasado. O sea, para poder cumplir su pena, y lo que se planteaba hacer era darle asilo, todo esto mientras se determinaba si Ecuador tenía razón. Entonces, aunque estuviera asilado en México, se le extraditaría a Ecuador. Ellos podían acudir al esquema de extradición, porque tenemos un acuerdo de extradición. Y hasta aquí todo iba bien. Sin embargo, lo que terminó por romper el globo de agua fue que de hecho en una mañanera el 3 de abril, donde el presidente mexicano puso como ejemplo a una candidata ecuatoriana que iba a la cabeza. Sin embargo, se le hacía muy extraño que ella iba ganando hasta que ocurrió lo de Villavicencio, quien era el candidato que atacaba más a la candidata, y que después de eso Noboa llegaría al poder. Y fue justamente ahí donde comenzó todo, pues inmediatamente el gobierno de Ecuador declaró non grata
carta a la embajadora Raquel Serur, quien se encontraba en Ecuador desde el año 2019. Y por lo que sé, creo que la expulsaron días antes de la intervención de Ecuador, o sea, del ataque de Ecuador a México. Creo que la expulsaron. Y solamente unas horas después, Jorge Glass esperaba su salvoconducto por parte de Ecuador. Todo esto para volar de Ecuador a México. Pero eso ya no pudo ser posible, porque el presidente ecuatoriano ordenó el arresto inmediato del ex vicepresidente. Y es así como llegamos a lo que todos conocemos. Sabemos, sí. Número 2, paz a la mexicana. Sin embargo, hasta este punto, México sabía y conocía que efectivamente, a pesar de su gran poder, a pesar de que tenía más poder que Ecuador, más poder militar, entendió que no podían pagar justos por pecadores. No podían pagar todo el pueblo de Ecuador por solamente las decisiones de unas... Amigo, eso es verdad muy clave, hermano. Porque como dije anteriormente, prácticamente el 80% de Ecuador o el 90% de verdad está en contra de este presidente, hermanos. El presidente de Ecuador. Hasta lo he dicho, alcalde, o sea, todo el mundo de verdad diciendo qué pendeja deciste, hermano. Porque acá, lamentablemente, el que pierde no es el presidente, es el pueblo. Acá por este conflicto que creó el pendejo de Ecuador, pierde el pueblo, hermanos, no el presidente. Son las personas. Es así como el gobierno de México planteó una serie de medidas, las cuales solicitó al gobierno de Ecuador, esto para evidentemente tratar de solucionar el tema y de calmar las aguas, algunas de las cosas que yo les mencioné en videos pasados. Y sí, es así como todo esto se pudo haber evitado si el presidente de Ecuador se hubiera disculpado públicamente, sí, hubiera entendido la obviamente. gravedad de sus actos y hubiera entregado a Jorge Glass. Sin embargo, se decidió continuar con el ataque al burlarse queriendo arreglarlo con un ceviche, a lo cual México, continuando como un país pacifista, no envió tropas a Ecuador, pero sí envió un ejército de abogados mexicanos dirigidos por Alejandro Celorio Alcántara, esto a la Corte Internacional de la Haya este 30 de abril. Y como ya les comenté en el video pasado, les dije que seguramente lo que haría México sería presentar las pruebas, es decir, iba a presentar en los videos de cómo Ecuador había ingresado a la embajada mexicana, y sí, efectivamente lo hizo ya en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. De hecho, se mencionó justamente la Corte Internacional de la Haya, que fue más que nada como un ejercicio militar, una táctica militar en la cual se podía ver a encapuchados, personas con armas largas. Incluso también se mostraron algunas imágenes en las cuales se podían ver cerca de la embajada unas cabinas, las cuales... Yo el tema que más también me impactó fue ver el actual embajador de México en el piso por los militares, hermano. De verdad que fue una de las cosas que más también me impactó, hermano. Y él también decir con esa cara de, o sea, con esa, ¿cómo decirlo? Actuación, no, como, amigo. Bueno, que se veía que estaba conmigo, hermano, que estaba preocupado, porque jamás había pasado algo así, de que un país entrara de esta manera a una embajada, hermano. Y lo he hecho, era la primera vez que había pasado algo así, que ni en Discord había pasado algo así, total. Supuestamente habían funcionado para terminar o cortar las comunicaciones de la Embajada de México, porque debes de saber que la embajada quedó completamente descomunicada tanto con el gobierno de México como en el exterior. Ahora bien, en el ámbito del derecho, primero se recurre al derecho internacional y posteriormente, en última instancia, a la fuerza. Esto en caso de que la ley no sirva de nada, y es ahí donde México hasta este punto lo ha hecho muy bien, es decir, pudiendo recurrir a la fuerza aunque ya haya sido atacado, recurrió a las leyes internacionales. Es así como lo que se solicitó por México en la Haya fue, resumidas cuentas, lo siguiente. Número 1, en primera instancia se dejó claro, y cito textualmente en palabras de Alejandro Celorio: hay líneas en el derecho internacional que no se deben cruzar. Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. En este caso refiriéndose al allanamiento de la embajada mexicana. Número 2, mencionando, y cito textualmente, las Jamás tuve que pasar eso. acciones de Ecuador no solamente infringen los límites del derecho internacional, sino también crean un precedente desconcertante que repercutirá en toda la comunidad internacional. Las acciones emprendidas por Ecuador no solo traspasaron los límites establecidos en el derecho internacional. Esto evidentemente... De hecho, para mí, hermano, México tuvo que ver, o sea, Ecuador tuvo que tener sanciones, hermano. Porque de verdad que imagínate que un país que entra de esta manera a la embajada de México y sin sanción... No, brutal, refiriéndose a que no importa quién o bajo qué cargo se encuentre en la embajada de cualquier país del mundo, nada de eso justifica el hecho de entrar ni a la embajada de México ni a la embajada de cualquier otro país. Número 3, incluso mencionando la comitiva mexicana lo siguiente, y cito: nunca habrá una justificación válida para cualquier incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas con México. Esto evidentemente en clara respuesta a la contrademanda y los alegatos presentados por Ecuador, donde
decían que tuvieron que entrar por Glass al ser un prófugo de la justicia ecuatoriana, pero dejando claro que el derecho internacional y la paz mundial está por encima de cualquier prófugo de cualquier país, ya que en ese caso, hablando en derecho internacional, la ley a la que los países están sometidos está por encima de cualquier ley local, porque si cada gobierno hiciera justicia por su cuenta propia, no solamente regresaríamos a la época medieval, sino que esto sería un efecto dominó, al cual le seguirían muchísimos países, los cuales, al ver que las leyes internacionales no sirven de nada, ni se castigan estos actos, esto sería un precedente para que más países lo hagan, como fue. Sí, hermano, o sea, efectivamente, como dije yo, amigo, esto para mí tuvo que haber tenido algún castigo ejemplar, amigo, para que sirva de ejemplo, amigo, que sirva de ejemplo, de verdad. El caso de Israel solamente unos días después de que Ecuador lo hiciera. Número 4. También otros representantes mexicanos mencionaron cosas como estas. No solamente se puede regresar el tiempo y fingir que ya no pasó nada y que todo sigue igual, sino que los daños hechos no solamente a la embajada, sino a los intereses, la imagen de México y a la soberanía nacional son irreparables, por lo que se solicita que se dicten las medidas provisionales, esto efectivamente solicitando a la Corte Internacional que cumplan sus funciones y emita sanciones o medidas cautelares contra el gobierno ecuatoriano para sentar un precedente. Número 1, debemos de entender como seres humanos, no importa del país de que seas, México, Estados Unidos, Ecuador, Chile, China, Canadá, del país que seas, todos tenemos que entender algo y es muy sencillo. Posterior a la Segunda Guerra Mundial se sentaron las bases para el nuevo sistema que tenemos actualmente, el cual relativamente nos ha entregado una paz que no habíamos tenido antes, y es gracias a esos mecanismos de convivencia internacional que justamente se antepone el diálogo a la guerra. Es justamente por eso que se han evitado grandes guerras alrededor del mundo durante los últimos años, porque se entendió que si no había ley internacional, los caprichos de una sola persona, un solo rey se enojaba por lo que sea, podían se llamaba un lío de guerra increíble, hermanos, mandar a la guerra a millones de personas que perecerían en el campo de batalla. Esto mientras esta persona que inició todo estaría muy cómodamente en su mansión, y todo esto ha sido gracias a las nuevas leyes internacionales que tenemos. Y número 2, hasta este punto debemos de entender que lo que está haciendo México no es solamente defender la soberanía de México, sino defender la soberanía de cualquier otro país. Sí, amigo, de verdad que me encantó este cabrón, de verdad, Mr. Cracks, hermano, qué crack, amigo, literal, brutal. De tu país, no importa del cual me estés viendo, ya que debes de saber que si en esta ocasión todo el mundo deja solo a México, como ya lo hicieron en el año de 1846 cuando nadie apoyó a México contra Estados Unidos, en esa ocasión pasó algo muy interesante. Eso dio como resultado el nacimiento de una superpotencia que se ha convertido en la más bélica del mundo. Pero igual creo que actualmente yo sé que todo el mundo está apoyando a México, hermano, o sea, por lo menos Chile también apoyó a México en esto, o sea, por lo menos... Ay, ¿qué pasó con la cámara? ¿Qué cámara? Enfócate. Perdón, gente, dame un segundo. What the fuck, amigo. Ahora sí. De hecho, amigo, por lo menos todo el mundo está apoyando a México. O sea, por lo menos todo Latinoamérica apoyando a México, hermanos. De verdad, todos. O sea, de verdad que lo he dicho. Yo cuando vi esto quedé impactado, quedé emputado y de verdad quedé enojadísimo, hermanos. Pero cuando vi que todo el mundo de Latam, Chile, Perú, amigo, Argentina, apoyan a México, fue como, todavía queda fe en esta humanidad, hermanos. De hecho, Argentina, que de verdad tiene roces con México, aún así apoyando a México, de verdad fue hermoso. Entonces, todos nuestros países hermanos latinos dijeron, sí está bien, el problema lo tiene México y mientras a mí no me toquen, todo está bien. Lo que no se dieron cuenta es que años después sí les afectaría el nacimiento de esta superpotencia que inició su expansionismo atacando a su propio vecino. ¿Qué pasará si dejan solo a México? ¿Por qué dejan solo al país que le ha tendido la mano a tantos países? Que ha ayudado a España, a Guatemala, a Israel, a Venezuela, a Colombia, al mismo Estados Unidos. Porque sí, de hecho, si México hubiera querido, créanme que en la guerra civil estadounidense, Estados Unidos no fuera lo que es actualmente. Entonces, ¿por qué creen que los estadounidenses celebran la batalla de Puebla del 5 de mayo más que nosotros? De hecho, América le debe mucho a México, y en vez de que aprecian a México, todos los países quieren que México caiga. No, o sea, yo creo que actualmente por esta razón no, hermanos. O sea, yo sé que tal vez existe parte de envidia de algunos países, hermanos, o cosas así, pero en este momento está equivocado. Tipo, yo sé que en este momento están todos apoyando a México, hermanos. Todos. Todo el mundo, hermano. Todo el mundo.
a México, y en vez de que aprecian a México, todos los países quieren que México caiga. Y a todo esto, ¿qué va a pasar entonces en la Corte Internacional? ¿Qué pasará si la Corte Internacional no hace nada? En esta ocasión, ¿qué monstruo nacerá? Porque no podemos olvidar que no importa lo que pase, México siempre renace y siempre es bendecido por Dios. Así que aquí yo les pregunto, ¿estarías de acuerdo que hoy ataquen a México, pero que el día de mañana sea a tu país y a tu familia? Todo el mundo quiere... Para mí esto que dice no tiene mucha coherencia porque, como dije anteriormente, yo sé que todo el mundo está apoyando a México en este momento, hermanos. Todo el mundo. Creo que creo que hubo 2 países como que no se quisieron meter. Me dijeron, ojalá que estos países se arreglen. En cambio, Milei, Boric, el presidente de Chile, dijo, estamos en contra de lo que hizo Ecuador, tipo brutal. Hermoso. Quiere cuidar a otros países, pero uno de los países que más deben cuidar es a México, porque este es el país que siempre cuida a los demás. Estamos apoyando, amigo, lo estamos apoyando. No obstante, aparte de lo que ya les comenté que presentaron algunos de los abogados de México, también se mencionó que una vez de que pasa todo esto, la Embajada de México y también todo el personal queda solo, es decir, actualmente no cuentan con la protección de México. Sin embargo, sí pidieron lo que son 3 cosas para que esto pueda continuar. La primera es salvaguardar la embajada y no entrar nuevamente, ya que dentro del inmueble se encuentran documentos, computadoras y pertenencias de México. Número 2, garantía de que México pueda ir a la residencia de sus diplomáticos y sacar sus respectivas pertenencias. Y número 3, garantía de que México pueda ir a vaciar su embajada con completa inmunidad. Poder evacuar los documentos y las pertenencias que están al interior de nuestra embajada. Ya que viendo lo que hicieron con la embajada mexicana, nadie se atreve a acercarse por miedo a ser detenidos. Así que esto fue básicamente lo que presentó México, mostrando que esto no puede quedar impune por la misma seguridad internacional. No, tienen que haber sanciones sí o sí, hermano. Es que de verdad, si esto se queda sin sanciones va a ser de verdad... No sé, amigo, para mí es una vergüenza internacional, amigo. Tiene que haber una sanción sí o sí, amigo. Sin embargo, sí ahora sí. Vamos a ver cómo se defendió Ecuador. Número 3, primero avientas la piedra y después escondes la mano. Justamente como ya les comenté en el punto anterior, en la parte del derecho internacional lo que se busca es que primeramente se haga el diálogo, se vean las leyes y posteriormente, y en último caso y en última instancia, se vea la fuerza. Sin embargo, en Ecuador al parecer la ley es todo lo contrario, pues primero se aplica la fuerza y posteriormente se recurre a las leyes. De hecho, como ya te mencioné, Jorge Glass no entró a la embajada mexicana a inicios de abril, sino desde diciembre del año 2023. Y ojo, también, amigo, que este chico después, amigo, de verdad que estuvo en un hospital por intento de suicidio, hermano, o sea... Y aquí la duda de muchos analistas es entonces si Ecuador busca ser un país de paz y justicia, que sea cero corrupción se y va cero a la violencia, Haya, ¿por qué no presentó ahora, entonces una queja como lo hizo literal, México? Esto amigo, desde diciembre literal. del año 2023. ¿Por qué entonces presentarla hasta después de entrar con militares a la embajada? Y un día antes de que México presente su caso en la Corte Internacional. De hecho, debes de saber que Ecuador presentó 2 demandas. Una contra el canciller Roberto Canseco, esto acusándolo de impedir el trabajo de la policía al capturar a Glass. ¿Cuándo se puede ver? No me lo puedo creer, amigo. Oh, amigo, no me lo puedo creer. Amigos, aparte se ve claramente cómo le dejan del suelo, amigo. Claramente, no... Que el canciller estaba desarmado frente a decenas de agentes fuertemente armados, a lo que el presidente mexicano calificó como un acto de soberbia o desfachatez. Es un acto de prepotencia, una desfachatez. Es decir, un diplomático mexicano que defendió su embajada, que encima de que vio como un grupo de militares entraba por la fuerza, ahora resulta que también lo quieren enjuiciar. Pero aquí deben de saber 2 cosas. Una es que esta demanda no fue hecha por el mismo gobierno, sino que según se mencionó fue puesta por 2 ciudadanos, aunque no se sabe sus nombres ni el motivo por el cual la hicieron. Y segundo, que no procede, pues el canciller goza de inmunidad diplomática, aunque habrá que ver el desenlace de esta demanda. No, amigo, de verdad que aquí en Chile hay un dicho muy cara raja, hermano. Amigo, tío, muy cara raja, tío. Ellos fueron los hijos de puta que entraron, amigo. Lo dejaban en el suelo el pobre, amigo. No. Después de esto, el 29 de abril, es decir, un día antes de la comparecencia de México en la Corte Internacional de la Haya, el gobierno ecuatoriano presentó una demanda, esto por dar asilo político a Glass, luego de ser condenado en tribunales ecuatorianos por delitos comunes, infringiendo en un delito al utilizar los locales de la misión, es decir, la embajada, de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática, además de acusarle de interferir en los asuntos internos del estado receptor. Algo interesante es que esta demanda se tomará aparte, es decir, independiente a la
iniciada por México hace unos días. Ahora bien, después de todo esto, el 30 de abril se presentó México y el 1 de mayo, es decir, hace unas horas, se presentó justamente lo que es la defensa de Ecuador. Debes de saber, punto número 1, que la defensa fue presentada por un grupo de abogados internacionales. Y también, amigo, recuerdas que muchas veces el resultado de la Haya se demora meses, hermano. Meses en tener un resultado o algún juicio final. Expertos en derecho internacional, pero que estaban liderados por el embajador de Ecuador en Países Bajos. Así que vamos a ver rápidamente cómo se defendió Ecuador. Mencionaron que México fue el que incumplió los acuerdos de Viena, primeramente esto al dar asilo a una persona condenada y con sentencia abusando de su embajada. Amigo, literal es para reírse, hermano. Que de verdad, ¿cómo puedes de verdad denunciar a México, hermano, después de lo que hiciste, amigo? O sea, qué mierda, hermano, qué mierda. Número 2, en palabras de uno de sus abogados, mencionó, y cito textualmente, que Ecuador está determinado a acabar con la corrupción, no solo en Ecuador, sino más allá. Algo que llama la atención es esas palabras de más allá, pues es como si Ecuador quisiera ser el policía. Y el ideal quisiera, como si quisiera involucrarse en todos los países, hermano. O sea, el cabrón ahora después va a invadir Chile, hermano, va a invadir Argentina, qué mierda, amigo. Del mundo. Es decir, por un lado, no quieren que México use su embajada para dar asilo, el cual fue justificado al usar la potestad de asilo político. Pero por otro lado, ellos sí quieren hacer cumplir la ley incluso fuera de sus fronteras, cuando claramente ni siquiera dentro de las mismas se cumple la ley, pues el caso más evidente es la violentación de la embajada mexicana. Número 3, otra cita mencionada fue la siguiente: Ecuador es un país de paz y justicia que respeta todas las naciones y el Estado de Derecho internacional. Es una broma, ¿no? Esta es una puta broma, hermano. Un meme. ¿Dónde está Pero la como ya les fucking cámara? comenté, Ecuador no es Islandia, donde no hay violencia, sino que al igual que México es violenta, siendo uno de los países más inseguros del mundo. Y tampoco se nota mucho el respeto hacia el derecho internacional, pues no le importó la inviolabilidad de las embajadas, sino que atacó con táctica militar la misma de México, aun cuando se encontraban desarmados al interior, porque si esto pasa en la de Estados Unidos o Rusia, no te quiero contar la batalla que se hubiera... No. Y listo, hermano. Listo, amigo. Ahí se hubiera armado un desmadre, tipo una guerra ahí mismo, hermanos. Ahí mismo. armado ahí dentro. Número 4, algo que personalmente me llamó la atención es que cuando dicen que Ecuador ya está cumpliendo lo pedido por México, por lo cual lo de llegar a la Corte de la Haya ya no tendría por qué pasar, es decir, llegar a este juicio lo consideran innecesario porque ellos ya están cumpliendo lo solicitado por México. Estos mamones que están haciendo. Amigo, ¿qué onda Ecuador, hermano? O sea, no sé si viven en su propio mundo, hermano, Vilcipap, en su propia burbuja, hermano. Aquí es donde al parecer se resume toda la defensa de Ecuador, pues es como si prácticamente estuvieran aceptando su error y que por ello están cumpliendo lo solicitado por México. Pero por otro lado, piden a la Corte que no se hagan valer las medidas cautelares, es decir, en palabras más sencillas, a ver, sí cometimos un error, pero ya no nos volvimos a meter. No nos hemos disculpado, pero pues ya dejémoslo así porque pues ya, eso ya pasó. Además de que ya les estamos cuidando su embajada. Entonces, esta reunión en el Consejo Internacional de Justicia pues es prácticamente innecesario. Eso fue lo que mencionaron sus abogados. Y número 5, es decir, la comitiva ecuatoriana pone en alto... Tranqui, hermano, yo soy de Chile, vamos a invadir Argentina, matar un par de personas. Pero nada, hermano, tranqui, tipo, solamente pasará una vez y listo, tipo, tranqui. Que también deja de puta, hermano, vale. Los principios de paz, justicia y respeto internacional, pero ellos no están dispuestos a cumplirla. Es decir, México debe respetar, pero nosotros no. Y ahí puede ser que se encuentre uno de los reveses graves en la defensa ecuatoriana, la cual será analizada por los jueces. Pero hasta aquí, tú ponme la parte de los comentarios, ¿cómo viste la defensa de Ecuador? Es un puto meme, hermano. Un puto Número meme. 4, un caso prematuro. Hasta este punto, en las redes sociales justamente, se puso virales algunos videos en los cuales se podía ver a una de estas personas en uno de los consejos o en una de estas cortes internacionales mencionando que esto había sido prematuro, desestimando lo que estaba diciendo México. Y prácticamente algo muy interesante es que justamente en los comentarios se podía ver a muchas personas de Ecuador que estaban celebrando, lo que estaban aplaudiendo, lo que estaban diciendo, muy bien, ganamos, no nos pudo ganar México, ya. Igual, gente, como yo dije antes, dos puntos, gente, dos puntitos. Punto número 1, hermanos, para que haya una resolución final se tarda meses, hermano. Yo creo que esto recién estará a fin de año. Y punto 2, como dije anteriormente, hermanos, lo he dicho, hay un 80% más o menos que de verdad se siente avergonzada
por parte de Ecuador, de verdad, por lo que es el presidente. Y hay otro porcentaje de personas que obviamente también... Nada, que tiene su punto de opinión, que no sé qué onda, pero lo he hecho. Por lo menos yo sé que el 80% de Ecuador está en contra de lo que es el presidente. Hasta alcalde de Ecuador. Ven cómo no iba a pasar nada y le terminamos ganando a México. Sin embargo, vamos a ver si eso es real. Va a pasar bueno, pues vamos a aclararlo. Ecuador contrató un grupo de 4 abogados expertos en derecho internacional, los cuales son, según la Procuraduría de Ecuador, Michael Woods, Sean Murphy, Alfredo Crosato y Yomi Sender. Estos liderados por Andrés Terán, embajador de Ecuador en Países Bajos. To indicate provisional measures when irreparable prejudice could be caused to rights which are the subject. Pues ahora bien, en este video se le puede ver a este personaje con peluca, mencionando que se descartan las condiciones para medidas provisionales solicitadas por México. Sin embargo, como te puedes dar cuenta, esta no es una resolución de la Corte Internacional de Justicia, ya que este personaje del video no es un juez, sino que es uno de los abogados que fueron a defender a Ecuador, porque para empezar, eso no es inmediato, sino que es un proceso que puede tardar meses. Todo esto para dar la resolución. Efectivamente, amigo, cuando fue el tema de Chile con Bolivia, hermanos, tardaron años, hermanos, o sea, años, amigo, años. Creo que fueron 3 años hasta que ya al final, digamos que en tal mes iban para decir sus puntos, tal mes otro punto y así. Y la resolución final se tardaron meses, casi un año. De hecho, esto lo más probable es que esté recién a fin de año. Solución y sentencia. Además de que no podemos dejar pasar por alto que justamente en este video nunca se menciona mientras está hablando ni a México, nunca se está mencionando sobre el caso y se le ve al personaje con una peluca, lo cual solamente está definido para algunos de los jueces. Así que este video puede ser que sea de otro caso, puede ser que sea muy antiguo, no lo sé, pero si alguien sabe lo puede poner en la parte de los comentarios. Sin embargo, hay que dejar en claro eso, que hasta el momento esta resolución no se va a dar ahorita, simplemente en este momento se presentaron los dos países y pusieron las cartas sobre la mesa. De hecho, hermano, esto va a estar hasta fin de año. O sea, cada uno de ellos dio su punto de vista y esto va a tardar unas semanas, meses, años, no sé cuánto. Efectivamente. En dar la resolución de este caso. Así que resumiendo el caso de Ecuador, por un lado Sean Murphy se centró en mencionar que los canales diplomáticos no se agotaron y que el hecho de que México llevara el caso ante la corte era algo prematuro. Sin embargo, lo que no comentó es que previo a que asaltaran la embajada mexicana sí se contaba con el diálogo, el cual el mismo gobierno ecuatoriano desestimó al asaltar la embajada mexicana. Así que esto no puede ser un caso prematuro. Por otro lado, tenemos a Andrés Terán lamentando que México haya llegado a la Corte Internacional, mencionando... Amigos, que siento que de verdad que le pagan por decir pendejadas a estos abogados, hermano. Le pagan por decir pendejadas, hermano. Ya sé que el video que ya... que las diferencias siempre se habían arreglado por la vía diplomática, pero que diplomática, hijo de puta, si atacaron... Era un caso aislado, diciendo que eso ya era algo del pasado y que ya Ecuador estaba salvaguardando la embajada mexicana, diciendo textualmente, cito, que la solicitud de México de medidas provisionales carecía efectivamente de base legal y que México manifiestamente no puede cumplir las condiciones requeridas para la indicación de medidas provisionales. ¿Qué habla este pendejo, amigo? Is indeed without any legal basis. Así que hasta este punto, con todo lo que ya te comenté, ¿tú quién crees que lleve las de ganar en la Corte Internacional? Ya que por un lado México no solamente tiene una base sólida en su caso, sino que también mostró las pruebas del allanamiento a la embajada mexicana con violencia, además de solicitar a la corte que actúen y esto sea un precedente para futuras violaciones a la ley, mientras que Ecuador por su parte se centró en pedir que no se le apliquen las medidas provisionales, pero no presentando ninguna defensa sólida que simbre el caso planteado por México. Así que me gustaría muchísimo que tú en la parte de los comentarios me pongas tú quién crees que presentó mejor su caso. Amigos, como dije anteriormente, amigos, esto ya pasó con Chile en su momento, cuando Bolivia demandó a Chile en su momento por el tema de que quería salir al mar. Todo el mundo por Bolivia decían, no, que vamos a ganar, que este fallo va a ser para nosotros. Al final, ¿qué pasó? Terminó ganando Chile, hermanos. Y va a pasar acá lo mismo, hermanos. Ecuador no sé qué mierda tiene en la cabeza, tipo, están en su mundo que creen que todo el mundo de verdad que los están apoyando según ellos, hermano. Todo el mundo con México, amigo. Todo el mundo apoyando a México en esto, amigo. Y como dije, esto tiene que tener de verdad... un castigo, hermano, pero un castigo fuerte, hermano, porque esto va a quedar como precedente para futuros, amigos, para 300 años más después, hermano. Tipo, esto va a quedar de verdad marcado en la historia, amigos, del mundo, no de México ni de Ecuador, del mundo, hermanos. Nada, que ustedes igual ya son mi punto de opinión, hermanos. Totalmente apoyo para México, muchachos, como siempre. Un beso gigante, nos vemos el día de mañana. Miento, el miércoles con un nuevo video, hermanos. Eso está aquí esta noche. Bueno.